Estamos en A Diario y qué bueno que recibimos a Rosario Espinal, la doctora Rosario Espinal está con nosotros. Muy buenos días, Rosario, gracias por aceptar. Buenos días. Buenos días. Pues, Rosario, ahí está el tema estadounidense, la política estadounidense que tú conoces tan bien. ¿Qué está ocurriendo? Que parecen cosas como impensables. Yo decía hace poco que se remitía al año 64, una cosa como esta, de estar enviando Guardia Civil. ¿Cuál es el escenario que tú ves en Estados Unidos en general y en San Francisco en especial? Y bienvenida. Sí, gracias. Bueno, en Estados Unidos lo que ocurre es que es normal cuando la política se radicaliza que ocurran estas cosas. Entonces, ha habido una radicalización de la derecha en Estados Unidos. Es un movimiento basado en un populismo ultraconservador, pero que además, por el personaje que encabeza el gobierno, también se hace más confrontativo. Entonces, por el estilo de gobierno de Trump. Entonces, tenemos pues un movimiento populista movilizado en base al resentimiento de clase, al resentimiento racial, al resentimiento de los hombres. Entonces, es una apelación constante ya por años que venía de que el país iba a la deriva, de que, bueno, había que cambiarlo todo. Entonces ese discurso se fue impregnando en la sociedad y quien lo encarna y quien lo está desarrollando ahora pues es precisamente este movimiento populista de ultraderecha, muy confrontativo. Ese es el Tea Party, Rosario, que es el famoso Tea Party. Bueno, el Tea Party es un precursor. Esto viene desde fines de los años 70, porque esta ha sido la reacción precisamente a lo que ocurrió en los años 60. En los años 60 la movilización venía de los sectores progresistas, de los distintos movimientos sociales, de nuevos sujetos que buscaban derechos, el movimiento por los derechos civiles de los negros, el movimiento de mujeres, luego apareció el movimiento gay, etcétera, el movimiento ambientalista. O sea, fueron muchos movimientos sociales que definieron la década de 1960 y 1970. Entonces, desde fines de los años 70 y comenzando con Reagan, realmente se va articulando todo este movimiento conservador con distintos matices. La llegada de Obama también fue un detonante, porque ahí es donde surge el Tea Party. Es cuando Obama llega al poder que surge el Tea Party, y es un precursor, como decía yo, de este movimiento populista, pero que ya esto ha alcanzado una magnitud mayor. Entonces, sí habrá un periodo de inestabilidad, de protestas. Bueno, ocurrió ahora en Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad históricamente donde se han escenificado ese tipo de protestas por distintos motivos. Entonces, el verano es una época también muy propicia para este tipo de protestas en Estados Unidos. Y es probable que se vean protestas en otras ciudades, es muy probable que eso ocurra, pero sí va a haber mucha tensión, porque es un proyecto movilizador en torno al resentimiento y al uso de la fuerza. Entonces, sí, mira. Sí, Rosario, y en todo este escenario y todo lo que está pasando con Estados Unidos, que parecería, ahí está lo del soft power, lo del USAID, que está de alguna manera como renunciando a su poder blando que tantos beneficios le ha dado. La guerra de aranceles contra incluso sus socios más cercanos. Y en todo este escenario, ¿dónde está el Partido Republicano? ¿Dónde está el Partido Demócrata? Y aquello que conocíamos como el poderoso establishment,
del que se hablaba. ¿Dónde están esos protagonistas, esos actores? Bueno, una cosa para entender es que los movimientos populistas arrasan con casi todo. O sea, la palabra, el término populista se usa muchas veces, incluso en la República Dominicana cada rato yo veo que se usa, pero ese es un uso, digamos, ligero del término. Sí. O sea, cuando realmente en un régimen político se instaura un movimiento populista que su característica central en términos politológicos es la confrontación de unos contra otros, como se ha definido en cada momento histórico. El populismo clásico fue un populismo de clase, o sea, de clase trabajadora, el clásico Perón, en Argentina, por ejemplo, pero los regímenes populistas desarticulan mucho la sociedad porque se basan en exacerbar las oposiciones, o sea, en tener un bueno y un malo. Claro, hay otros regímenes, por ejemplo, las dictaduras usan el esquema del bueno y del malo, pero no lo usan de manera movilizante, sino a través de la represión completamente. Pero los regímenes populistas que son movilizantes, o sea, que movilizan sectores de una manera u otra, tienden a llevarse de encuentro muchas cosas. Entonces, lo que estamos viendo es precisamente esta avalancha en donde no hay o hay poco comedimiento. Ese establishment que tú decías, ¿dónde está? Pues ese establishment ahora mismo también está dislocado. O sea, ellos no saben. Primero se pasan, por ejemplo, el paso de la tecnológica, de los jefes de las industrias principales de tecnología, que salen en la toma de posición de Trump, cuando históricamente esa gente pues habían apoyado gobiernos demócratas, o por lo menos una parte, es una búsqueda de reacomodo, pero ellos también están sujetos. Por ejemplo, cuando Trump le dice a Apple, usted no se puede ir a la India, no se puede ir de China a la India a producir los teléfonos, iPhone, tiene que traerlo para acá, le está imponiendo a esa empresa una política económica. Rosario, lo que preocupa realmente es quién está al frente de todo esto ahora mismo y quién tiene el poder y quién es el presidente de los Estados Unidos, que es un hombre de extremos, estrambótico en toma de decisiones y está decidido a llevarse por delante a todos los que estén por delante, inclusive a su misma gente. Entonces, pone en riesgo a la sociedad de los Estados Unidos, a todo el país, y pone en riesgo también con estas decisiones estrambóticas que asume hasta a otras naciones. Claro, precisamente ese es el punto. O sea, es un movimiento, es muy desestabilizador, bajo la noción de que va a volver a traer la grandeza a Estados Unidos, y la idea de que va a volver a traer la grandeza es lo que le genera apoyo, pero el camino para llegar a la supuesta grandeza que se va a volver a traer es muy destructivo. Y eso es lo que se está viviendo en tiempo real ahora mismo. ¿Y se garantiza esa grandeza ahí? No, eso el futuro dirá. O sea, eso el futuro dirá qué es lo que va a resultar de todo esto. Por el momento es muy desestabilizador, tanto internamente en Estados Unidos como a nivel internacional, porque no estamos hablando de un país de poca importancia en el mundo. O sea, estamos hablando de un país sumamente importante. Entonces, y además el país en donde se ha anclado todo el orden mundial de la post-segunda guerra mundial. O sea, Estados Unidos ha sido el país ancla de todo el orden del post-1945. Entonces, al ser el país ancla del orden internacional, pues las medidas que se están tomando no son solo medidas internas. O sea, los aranceles no son solo medidas internas, son medidas que afectan al mundo las economías. Claro. Exacto. Las medidas migratorias, o sea, cuando se le prohíbe a países específicos viajar, o sea, no solamente se lo están impidiendo a
a un grupito de delincuentes. Se lo están impidiendo a toda la gente que tiene esa nacionalidad. Rosario, si tú mides la popularidad de Trump, tiene que haber bajado por lo menos más de 50 puntos. Las protestas van a crecer. La pregunta es, en un ejercicio virtual, ¿podría darse el caso de algún tipo de impeachment por qué sé yo, por desequilibrio, por cualquier razón que pudiera sustituir a Donald Trump, que apenas tiene 6 meses en el poder, menos de 6 meses? No, 4. No creo que va a haber impeachment por ahora. No, o sea, ellos tienen una mayoría congresional y los mismos miembros del partido, una buena parte está de acuerdo con lo que está pasando. Y si hay algunos que no están de acuerdo, no se atreven a desviarse de la línea porque pagan un precio electoral. Entonces yo no veo posibilidad de impeachment ahora mismo, a menos que ocurra algo mucho más inusual. No creo que por ahí va a ir la cosa. Sí, Rosario Espinal, politóloga, investigadora y docente de universidad en Estados Unidos. Con ella conversamos en la mañana de hoy. Rosario, ¿por qué los sectores que no son el Congreso Nacional, el Congreso en Estados Unidos, no los vemos reaccionar? Porque muchas veces pensábamos que dentro de los Estados Unidos había poderes fácticos que ante una situación como esta iban a reaccionar, porque iban por el mundo también adoctrinando y predicando cómo debía hacerse en los países. Y vemos que no hay una reacción, se está reaccionando desde la ciudadanía, pero hay poderes que uno siente que están en silencio. Bueno, mira, un factor es que todos los poderes del Estado están siendo controlados por el mismo partido. Claro. Eso no se puede perder de vista. Segundo, el estilo de quien encabeza el gobierno es inusual. Y eso impacta la política. Y tercero, lo que explicaba anteriormente, es el montaje de un proyecto populista en un país que hace muchas décadas no veía algo así. Entonces, hay incluso mucha gente que todavía cree que es en un espectáculo que está. O sea, como que nada va a ser verdad, que si dice una cosa no va a ser eso, que si no se... O sea, como que todo es un espectáculo y que no se va a concretizar en nada particularmente desastroso o negativo. Claro. Hay mucha gente bajo esa creencia de que esto es un show y que eso no va a tener mayores consecuencias, que todo se va a encarrilar. Ya amanecerá algún día. Exacto. Mira, Rosario, y en todo esto que tú has planteado, en este escenario, ¿y la República Dominicana? ¿Cuál es su situación? ¿Cómo tú sitúas a la República Dominicana en este nuevo escenario tan alocado y de tanta incertidumbre? Sí. Bueno, mira, yo he dicho desde hace ya muchos meses que lo mejor es que no miren para la República Dominicana. Oremos. Navegar esta tormenta sin que nos miren mucho. Y eso por un lado. Okay. Por otro lado, la República Dominicana tiene desafíos. A mí, yo he sido muy crítica del manejo del gobierno hacia el tema haitiano. Por la siguiente, no porque no vea la magnitud del problema, claro que la veo, sino porque ese problema es demasiado grande y demasiado complejo para utilizarlo para fines de aprobación política. Entonces, el tema tiene que abordarse con mucha cordura, porque la República Dominicana es una economía muy abierta, depende de la estabilidad política, depende de que se proyecte estabilidad porque el turismo se ve afectado, etcétera. Entonces, yo creo que es un tema que hay que manejar con muchísima prudencia y realmente pensarlo a partir de políticas
que protejan a la República Dominicana, pero que también contribuyan en alguito, porque no es que se puede hacer mucho, pero contribuyan en algo a que Haití mejore su situación. Rosario, sí. En ese mismo tema, no existe una disparidad entre los expertos del gobierno en el tema haitiano y lo que están aplicando las decisiones del gobierno. No hay una diferencia de criterio entre el canciller Willy Lozano, Rubén Silié y lo que están aplicando las medidas. No, yo creo que hay acuerdo entre la política que el presidente ha trazado y quienes las están implementando. Esas otras personas que tú mencionaste no están jugando un papel predominante. Bueno, pero es una disparidad que no lo estén jugando. Bueno, si es desde el punto de vista de la disparidad, pues desde ese punto, ahí está. Pero realmente la política del presidente es la que él ha trazado y esa es la que están implementando. Ahora bien, aquí la política migratoria se fundamenta en la ilegalidad y en la corrupción. Entonces, incluso los procesos de deportación o supuestos procesos de deportación son un negocio. Entonces, si tú dices que estás deportando, pero lo que tú tienes es a funcionarios militares o civiles o lo que sea, cobrando 15,000, 20,000, 12,000, 10,000 pesos, entonces tú no estás en nada. Tú haces mucho ruido para que la sociedad te aplauda, pero tú no estás realmente resolviendo el problema. Entonces como que hay una serie de cosas así, o la política de salud, o sea, porque se está diciendo que bueno, que si los hospitales públicos, que si el gasto es grande, pero aquí hay una población migrante que trabaja, que vive aquí, que no tiene documento porque la política migratoria es ilegal totalmente a propósito. Entonces, ¿dónde van a ir? ¿A qué hospital van a ir si se enferman? Todos los seres humanos se enferman. Entonces, la República Dominicana ha sido irresponsable en su política migratoria porque ha permitido un flujo de inmigrantes indocumentados para ser más explotados y no quiere asumir la consecuencia de tener esa población migrante. Entonces, esa situación es muy compleja por la presencia de tantos inmigrantes haitianos aquí como por la complejidad en Haití, que es una situación sumamente compleja. Entonces, ahí es donde yo digo, el tema es demasiado complicado, demasiado sensitivo para usarlo políticamente. Exacto. Y es muy fácil para un gobierno, entonces, tomar medidas que a la gente le parezcan bien o que a sectores que tradicionalmente llevan el discurso del ultranacionalismo les guste, pero que no van a resolver nada. O sea, la República Dominicana, en el 2028, cuando Abinader termine su presidencia, si siguen haciendo lo que están haciendo ahora, la República Dominicana va a estar igualita o peor con el tema haitiano. Rosario, esa política migratoria no va a resolver nada. Rosario, ¿por qué si el presidente de la República, tal como ha anunciado, no intentaría volver a la presidencia, uno siente que hay temas incluso en los que por esa seducción que concita las posiciones radicales frente a un nacional haitiano, lo vemos cada vez más arriesgarse aún cuando eso a él no le sumaría ningún voto? Bueno, no le suma voto porque no va a ser candidato. Exacto. Pero sí le suma aprobación. Y para gobernar hay que tener aprobación. Entonces, hay que tomar en cuenta, la República Dominicana ahora mismo tiene un menor crecimiento económico, o sea, hay una cierta desaceleración económica. El gobierno tiene muy poco margen ahora mismo presupuestario, porque la mayor parte del dinero se va en pago de intereses de la deuda externa que ha crecido y en gastos corrientes porque el Estado se ha ampliado en este gobierno. Entonces, y los subsidios. Entonces, cuando todo eso es estabilizador, o sea, sin duda alguna, todo eso de ampliar el Estado clientelar asistencial es muy estabilizador en términos políticos, pero por otro lado,
le deja poco margen para, por ejemplo, inversiones públicas que son generadoras de crecimiento. Entonces el gobierno está operando con unas finanzas constreñidas, obras lentas, a ver si las acaba de aquí al 2028, las que comenzaron, y un poco el gobierno está navegando en esa situación. Entonces para Abinader la aprobación es sumamente importante, de manera que aquí se mantenga la estabilidad política, pero además que el PRM sea competitivo con quien lleve en la candidatura presidencial para el 2028. Rosario, chico, adelante. Rosario, he escuchado ese planteamiento último que hace, pero a mí me llama mucho la atención. Bueno, el gobierno quiere tener una aprobación, el gobierno en sentido general, pero ese interés, ese celo persistente, sostenido de que no baje un punto la aprobación, la aceptación del presidente, eso como que me genera suspicacias. Y digo, pero ¿será que él entiende que debe mantener esa buena posición por si se presenta alguna eventualidad y pueda decir, bueno, no hay condiciones en el partido para otro candidato que garantice el triunfo? ¿Pudiera eso darse? No, yo no creo que es para eso, porque eso sería un giro tan grande en un partido donde hay aspirantes, o sea, y donde hay aspirantes que han construido ya proyectos políticos y que están en el tren administrativo, que tienen experiencia. Entonces, yo creo que sería muy difícil que Abinader se aventure a cambiar de posición a última hora. Yo no descarto nada en la vida, pero a mí me parecería que quizás sería un tanto riesgoso. Pero yo creo, si no es eso, yo no tengo la respuesta, o sea, yo no puedo decir 100% una cosa u otra. De todas maneras, yo pienso que para cualquier gobierno mantener un alto nivel de aprobación es importante, y en el caso de Abinader ese ha sido su estilo, y me imagino que es la visión de sus estrategas políticos, que mantener un alto nivel de aprobación es fundamental para que el gobierno se mantenga estable, para que la política del país se mantenga estable, para que el PRM pueda aspirar a mantenerse en el poder, porque a fin de cuentas la oposición está dividida, a la oposición le va a dar mucho trabajo reorganizarse y reunificarse, solo el tiempo generará movimientos por ahí, pero todavía es una división que está ahí, que está muy fija. Claro, que eso quizás, Rosario, es lo que explica que este es un gobierno como los anteriores, poco disruptivo, un poco de cambiar cosas fundamentales que toquen las estructuras. Entonces vamos y venimos. Claro, como no es un gobierno de cambio realmente. Al no ser un gobierno de cambio, tiene que generar una ilusión de cambio y tiene que generar una sensación de estabilidad, y esa sensación de estabilidad se lo da la aprobación en gran medida, porque no hay otros recursos políticos. O sea, ¿qué otros recursos políticos tendría el gobierno más allá que asegurarse que su aceptación es importante? Yo creo que por eso ellos le dan mucho valor, además de que la sociedad dominicana, a menos que se presentara una crisis fuerte por algún motivo, la sociedad dominicana valora bien sus presidentes. Óyeme, Rosario, te interrumpo para decirte que nadie había descrito en 48.3 segundos la explicación de por qué el gobierno tiene ese comportamiento de no perder un solo punto. Te felicito, perdona la interrupción. Una pregunta. No, déjala terminar, termina la idea, que
que Julián tiene una pregunta para ti. No, lo único que era que iba a terminar diciendo que los presidentes dominicanos, en general, cuando uno ve los datos de encuesta, han mantenido siempre un alto nivel de aprobación. Sí. Danilo Medina, en sus peores momentos, hacia el final de su gobierno, mantenía un nivel de aprobación cercano al 50%. Sí. Lo cual era muchísimo. Sí. O sea, la crisis se hizo a pesar de eso. No, digo que en Palacio hubo una crisis. La primera vez que la popularidad de Danilo bajó de 60 y se acercó a 50, en Palacio hubo una crisis. Reuniones urgentes. Incluso ellos manejaban aprobación del 80 en un momento. Cuando la Barrigol, cuando la cosa de la Barrigol, el 4%, todo eso, esos eran niveles altísimos, de cerca del 80%. El fantasma de la canibalización de épocas pasadas del PRD, ¿el PRM está curado de eso ya? Bueno, yo no declaro la cura de eso en ningún partido dominicano. Realmente el reformista, el PRD y el PLD dan el ejemplo o el mal ejemplo de que no fueron capaces de resolver el problema de la sucesión en la candidatura presidencial, mantenerse unidos. El PRM por primera vez va a pasar por ese proceso ahora. Claro. Es su primera prueba de fuego, porque no lo tuvo que hacer, porque es un partido ya, vamos a decir, nuevo, en el sentido de que se crea desde el PRD, o sea, a partir de una división del PRD, pero en su estructura misma, es un partido que va a ser por primera vez ahora, claro, que va a pasar por ese tránsito. Entonces, o por ese trance, es lo que quise decir. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Si el PRM logra lo que no lograron los otros tres, oremos en Cristo. Y a pesar, Rosario, de la alta tasa de rechazo que persigue al expresidente Leonel Fernández y a los altos niveles de valoración popular, de intención de voto inclusive que tiene su hijo Omar, descartada totalmente la posibilidad de que Omar sea candidato de la Fuerza del Pueblo para el 2028. Bueno, miren, a mí me han hecho esa pregunta varias veces. Yo lo que digo es, ese es un problema de padre a hijo, que lo resuelvan ellos. Muy bien, muy bien dicho. Y el PRM, Luis Abinader desde el inicio lo dijo, él no va. Pero en el PRM, por lo menos de cada 10 dirigentes, en el peor de los casos, 11 aspiran a la presidencia. Entonces hay unas contradicciones terribles, unas aspiraciones, y se teme mucho al fantasma del PRD abandona ya este cuerpo. ¿Cómo tú ves la situación actual con un Collado muy fuerte, una Carolina junto con Yayo muy fuerte ambos, Wellington Arnaud es importante, está una vicepresidenta que aunque no tiene el vínculo partidario, fuera del partido tiene una gran aceptación por el trabajo, más el caso de Guido y otros más. Ese escenario y el fantasma del PRD que le persigue, ¿cómo tú lo ves? Mira, yo no creo que en el PRM se va a dar un proceso de que 11 personas, o 15, o 14, o 9, 8, se van a enfrentar en unas primarias, y se va a armar un reperpero en torno a tanta gente. Yo pienso que en el PRM este no es un año electoral ni tampoco preelectoral. Yo creo que durante este año y el que viene en el PRM se van a ir generando apoyos, se van a ir posicionando los distintos grupos, las distintas figuras, etcétera, en torno a una de 3 figuras que yo creo que son las que pueden realmente ahí competir. ¿Cuáles tres? Bueno, las principales figuras que pueden competir ahí. Ok, uno, primero. Bien. David Collado, que tiene un proyecto presidencial desde hace mucho en construcción. Sí. Carolina Mejía, que sería la cabeza, digamos, de todo lo que es la facción de Hipólito, ella misma secretaria general, alcaldesa de Santo Domingo, etcétera, etcétera. Dos. Y el tercero es
si la vicepresidenta finalmente decide optar por competir, ella dependería de que Abinader le dé su apoyo. O sea, ella no tiene... Cosa que Abinader no puede hacer porque quiere jugar el rol de juez. Es ahí la disyuntiva. Ahí está el asunto de qué papel al final él va a jugar. Exacto. Si él va a ser juez o si él va a ser parte. La vicepresidenta solo puede despegar con una candidatura si Abinader opta por ella. Totalmente. Si Abinader no lo hace, entonces ella no, porque ella no tiene estructura partidaria para montar un proyecto por sí misma. Entonces, ahí yo pienso que solamente si Abinader le da un apoyo, ella tiene posibilidades de desarrollar una candidatura. Perfecto, muchísimas gracias, Rosario Espinal. Añadir que Luis Abinader ha sido insistente en hablar de que su papel va a ser ese de árbitro, y el hecho de que él acepte ser el presidente del partido da un poquito de esperanza. Pero estaremos aquí y esperamos contar contigo para que nos sigas orientando en los momentos precisos que te necesitemos. Un placer, Rosario Espinal. Bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a la pausa. Mira, espérese. Espérese. Rosario probablemente se fue, pero... No, pero ella está escuchando. Ella está escuchando el programa. O sea, que es una mujer muy activa aquí o en Estados Unidos, en la universidad, en la casa. Y la recomendación siempre es importante de utilizar las mejores herramientas, los mejores equipos que están ahí en Materiales Industriales, la ferretería más completa, San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Ahí no hay invento. Politóloga, académica, o usted puede ser técnico, lo que fuere. Materiales industriales para todos. Una ferretería completa. Conoce las